Antes de empezar quiero dejar en claro que esta es mi primera historia, así que por favor dejen su opinión sin más preámbulo. Comencemos. Capítulo 1. El despertar del sujeto cero. La oscuridad no era algo nuevo para mí. En mi vida anterior, la oscuridad fue el final, el sonido de los monitores del hospital deteniéndose y el frío recorriendo mis huesos. Pero esta nueva oscuridad era diferente. Era densa, eléctrica y vibraba con una frecuencia que podía sentir en mis dientes. No tenía cuerpo, o al menos no lo sentía, hasta que una descarga de dolor atravesó lo que supuse era mi nuevo cráneo. Respira, número 0, respira. Una voz gélida y clínica llegó a mis oídos. Abrí los ojos y lo primero que vi fue una luz fluorescente parpadeante. Mis pulmones se llenaron de un aire con olor a ozono y antiséptico. Intenté moverme, pero mis extremidades pesaban como el plomo. Miré hacia abajo, manos pequeñas, piel pálida, y un camisón de hospital de color gris. ¿Dónde? Mi voz salió como un susurro roto. «Estás en casa, Caleb», dijo el hombre frente a mí. Reconocí ese rostro de inmediato. El cabello canoso perfectamente peinado, el traje impecable, la mirada de un depredador que se cree un salvador. Martin Brenner, papá. En ese momento, los recuerdos que no eran míos inundaron mi mente. Yo no era solo un fan de una serie de televisión de mi mundo anterior. Ahora era Caleb, el primer experimento exitoso de una rama secreta de MK Ultra. Pero a diferencia de 11 o de 8, mi conexión no era con el vacío. Mi mente estaba conectada directamente a la entropía. El descubrimiento. Brenner me hizo pasar por pruebas de inmediato. No quería esperar. Me sentaron frente a una lata de Coca-Cola, el clásico cliché. «Concéntrate, Caleb. Muévela», ordenó Brenner tras el cristal reforzado. Miré la lata. En la serie, 11 tenía que esforzarse, sangrar por la nariz, apretar los dientes. Yo no sentía esa resistencia. Lo que yo veía eran los átomos de la lata, los enlaces metálicos, la energía potencial vibrando. No necesitaba empujar la lata. Solo necesitaba decirle al universo que la lata ya no debía estar ahí. Crack. La lata no se dobló, desapareció. En su lugar, quedó un pequeño vacío que succionó el aire de la habitación con un silbido agudo antes de colapsar en una pequeña explosión de chispas estáticas. Los científicos detrás del cristal retrocedieron, aterrados. Brenner, sin embargo, se acercó a la ventana con una sonrisa depredadora. «Increíble», susurró, «la fuga del infierno». Pasaron semanas. Mi poder crecía a un ritmo que ellos no podían medir. Mientras 11 usaba su mente como un martillo, yo usaba la mía como un escalpelo quirúrgico. Aprendí a leer las ondas de radio, a ver a través de las paredes mediante el eco de las partículas y, lo más importante, a sentir la brecha que se estaba abriendo en el sótano del laboratorio. El Upside Down, el mundo del revés, estaba llamando, pero no me buscaba a mí, yo era el que estaba empezando a dominar la frecuencia de esa dimensión. Una noche, decidí que era suficiente. Sabía que 11 escaparía pronto, pero yo no planeaba simplemente huir por una tubería de basura. Yo iba a salir por la puerta principal. «Caleb, es hora de tu sesión nocturna», dijo un guardia, abriendo la pesada puerta de acero de mi celda. Lo miré. No sentía odio, solo una indiferencia cósmica. Extendí mi mano y, antes de que pudiera reaccionar, sentí la estructura de su arma. Con un pensamiento, el metal de su rifle se convirtió en líquido, goteando sobre sus botas. «No», dije con una voz que resonó en las paredes, no con sonido, sino con telepatía pura. El guardia intentó gritar, pero silencié el aire alrededor de su boca, creando un vacío absoluto. Se desplomó, inconsciente por la falta de oxígeno. Salí al pasillo. Las alarmas comenzaron a aullar, luces rojas bañando las paredes blancas de Hawkins Lab. «Sujeto cero en libertad. Código rojo», gritaban por los altavoces. Aparecieron 10 guardias al final del pasillo, armados con rifles de asalto. En la serie, esto sería una escena de tensión. Para mí, era un ejercicio de geometría. «Densidad», pensé. El aire frente a mí se volvió tan denso que las balas que dispararon simplemente se detuvieron en seco, suspendidas en una pared invisible de moléculas de oxígeno compactadas. Con un movimiento de mi dedo, invertí la energía cinética. Las balas salieron disparadas de regreso, no hacia los guardias, sino hacia sus armas, destruyéndolas con precisión milimétrica. «Díganle a Brenner que el mundo ya no es su tablero de ajedrez», dije, aunque sabía que me estaba escuchando por las cámaras. Caminé hacia la salida principal. No corría. Cada paso que daba hacía que las luces del laboratorio estallaran. Cuando llegué a la puerta blindada final, no busqué una llave.
Simplemente puse mi mano sobre el acero y utilicé la desintegración molecular. La puerta de 3 toneladas se convirtió en una fina nube de polvo plateado que sopló hacia el bosque de Hawkins. Sentí el aire frío de la noche de Indiana. Era noviembre de 1983. En algún lugar de este pueblo, Will Byers estaba a punto de desaparecer, y Once estaba vagando por el bosque. Pero yo no era Once, yo era algo más. El conocimiento de mi vida pasada me decía quiénes eran los héroes y quiénes los villanos, pero con este poder, yo era el juez. Caminé hacia la oscuridad de los árboles. Mis ojos brillaron con un azul intenso, no por el esfuerzo, sino por la energía que ahora fluía por mis venas de manera natural. El juego había comenzado, y yo tenía todas las cartas. Capítulo 2. Un mundo extraño, nuevos rostros. El frío de noviembre en Indiana era un golpe helado que mi cuerpo recién formado no estaba acostumbrado a soportar. El camisón gris del laboratorio ofrecía poca protección. Los árboles desnudos se alzaban como esqueletos bajo la pálida luz de la luna, y el crujido de las hojas secas bajo mis pies era el único sonido que rompía el silencio, aparte del distante ulular de una sirena. Sabía que me buscaban, pero también sabía que estaban tan perdidos como yo. Su tecnología no podía rastrear mi firma energética. Yo era el punto ciego en su radar. Mi mente, que antes era un almacén de información sobre este universo ficticio, ahora era un canal directo a la entropía misma. Sentía el flujo de energía en todas partes, la fotosíntesis latente en los árboles, la electricidad estática de las nubes, incluso la débil señal de televisión proveniente del pueblo cercano. Era abrumador, pero también liberador. Ya no era un simple espectador. Caminé sin rumbo, impulsado por una necesidad instintiva de alejarme del laboratorio. El bosque era un laberinto, pero mi visión molecular me permitía percibir los senderos apenas visibles, los restos de un campamento olvidado o el rastro de un animal. De repente, una distorsión, una ruptura en el velo de la realidad que sentía vibrar en mis huesos. El portal ya estaba abierto. Will Byers ya había desaparecido. Mis recuerdos de la serie se superponían con la realidad, y una punzada de algo parecido a la responsabilidad me atravesó. No podía salvar a Will si no sabía dónde estaba, pero podía encontrar a los que sí sabían. Mientras mis pensamientos se arremolinaban, un nuevo conjunto de sonidos llamó mi atención. Voces de niños, bicicletas, y una luz parpadeante. El encuentro en el bosque. Me acerqué cautelosamente, usando los árboles como cobertura. Mi instinto me decía que estas no eran las personas del laboratorio. Eran demasiado ruidosas, demasiado normales. Aparecieron 4 figuras en bicicleta, sus linternas cortando la oscuridad. Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair. Y en la parte trasera de la bicicleta de Mike, una figura pequeña y asustada, envuelta en una manta. 11. Ella era exactamente como la recordaba, pero en persona, su vulnerabilidad era palpable. Sus ojos grandes y asustados, el cabello rapado, el sangrado por la nariz que la había delatado. Los niños se detuvieron cerca de un pequeño claro. Mike estaba tratando de calmar a Once, mientras Dustin y Lucas discutían en voz baja. ¿Estás segura de que viste a Will?, preguntó Mike, su voz llena de preocupación. Once solo asintió, abrazando la manta con fuerza. Su mirada se posó de repente en mi escondite, sus ojos oscuros llenándose de una mezcla de confusión y alarma. Había sentido mi presencia, incluso con mi intento de suprimir mi energía. Era buena, no tan poderosa, quizás, pero muy sensitiva. Los demás siguieron su mirada, sus linternas apuntando hacia los árboles. ¿Quién está ahí?, exigió Lucas, sosteniendo una onda. Salí de la oscuridad, levantando las manos lentamente. Mi camisón gris estaba rasgado en algunos lugares, y el frío me hacía tiritar, aunque no lo demostraba. No soy una amenaza, dije, mi voz ronca por la falta de uso y la humedad del aire. Los 4 niños me miraron con una mezcla de sorpresa y sospecha. Mike era el primero en hablar. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en el bosque a estas horas? Once, sin embargo, no apartaba la mirada de mí. Sus ojos se entrecerraron. Podía sentir su mente explorando la mía, intentando sondear mi energía. Sentí una punzada de compasión por ella, atrapada en un mundo que no comprendía, con poderes que la aterrorizaban. Mi nombre es Caleb, respondí. Decidí no complicar las cosas con mi vida anterior. Y yo también escapé, del laboratorio, de Brenner. El nombre de Brenner resonó entre ellos. Lucas bajó ligeramente su onda. Dustin abrió la boca, a punto de soltar una de sus hipótesis. Pero fue Once quien reaccionó.
Sus ojos se llenaron de reconocimiento, pero también de algo más, curiosidad, quizás miedo. Extendió una mano temblorosa hacia mí, y sentí su poder, una fuerza cruda, como un torbellino, chocando contra el mío, que era más como una vasta y tranquila expansión. No hubo daño, solo un reconocimiento mutuo, una chispa entre dos polos opuestos de la misma anomalía. Tú, murmuró Once, su voz apenas un susurro. Sí, confirmé, bajando mis manos. También soy uno de ellos, pero diferente, un aliado inesperado. Mike se acercó a mí, sus ojos escépticos. Si eres del laboratorio, eres como sé, ¿tienes poderes? No respondí con palabras. Miré la rama seca de un árbol a unos metros de distancia. Con un pensamiento, se levantó en el aire, giró suavemente y se posó en la palma de mi mano. Luego, con otro pensamiento, la rama se desintegró en una fina lluvia de ceniza que se dispersó con la brisa nocturna. Los ojos de los niños se abrieron como platos. Dustin soltó un grito ahogado de asombro. Lucas dejó caer su onda. Mike me miró con una mezcla de asombro y una nueva esperanza. Once, por su parte, observaba en silencio, pero pude sentir su mente, ahora mucho más tranquila. Sentía que había encontrado a alguien que la entendía, al menos en parte. Soy mucho más fuerte que sé, dije, mirando directamente a Once, no con arrogancia, sino con una declaración de hecho. Pero no soy tu enemigo. Mi enemigo es el mismo que el tuyo. Mike dio un paso adelante. Escucha, Caleb, necesitamos encontrar a Will, nuestro amigo. ¿Crees que puedes ayudarnos? Una parte de mí, el fan de mi vida pasada, quería gritarles que sí, que por supuesto. La otra parte, la de Caleb, el ser de entropía, sentía la inmensa responsabilidad. Sabía los horrores que se avecinaban. El Demogorgon, los demoperros, el azotamentes. Sé lo que le pasó a tu amigo, Mike, dije, mi voz ahora más firme, con un eco de autoridad que no había tenido antes. Sé lo que lo tomó y sé dónde está, pero no será fácil. Necesitaré su ayuda. Y tendrán que confiar en mí. Miré a cada uno de ellos. Mike, el líder natural. Lucas, el escéptico pero leal. Dustin, el corazón del grupo, lleno de curiosidad. Y Once, la clave de todo. Ella me miraba con una expresión indescifrable, pero sentí una punzada de alivio emanando de ella. Había encontrado un igual, o al menos, un protector. El aire vibró de nuevo con una distorsión más fuerte. El Upside Down estaba cada vez más cerca. Tenía que actuar rápido. No hay tiempo que perder, dije. El reloj ya ha empezado a correr. Capítulo 3. El mapa de lo invisible. El sótano de los Wheeler olía a madera vieja, palomitas de maíz y el miedo residual de 4 niños que no entendían en qué se habían metido. Me senté en el suelo, cruzando las piernas. Mike me había prestado una sudadera vieja y unos pantalones que me quedaban grandes, pero era mejor que el camisón de hospital. Once estaba sentada frente a mí, me observaba con una intensidad casi dolorosa. Podía sentir su mente intentando descifrar la mía, pero mi conciencia era como un océano profundo y oscuro, ella solo podía ver la superficie, mientras que yo podía sentir cada una de sus neuronas disparándose por el estrés postraumático. Will está en el Valle de las Sombras, dijo Mike, señalando el tablero de D&D, eso es lo que C nos dijo. No es un valle, me intervine, y mi voz hizo que Dustin diera un pequeño salto. Y no es un juego, aunque las reglas de ese tablero son una analogía útil. Es una dimensión parásita, una copia corrupta de este mundo, donde la entropía ha ganado la batalla. ¿Entropía?, preguntó Lucas, cruzando los brazos. Hablas como un profesor de ciencias, pero te ves como, bueno, como ella. Hablo como alguien que ve los hilos que sostienen esta habitación, Lucas, respondí con calma. Cerré los ojos y extendí mi mano hacia el centro de la mesa. No usé el esfuerzo físico que Once solía mostrar. No hubo sangre en mi nariz, ni venas marcadas en mi frente. Simplemente, manipulé el espectro electromagnético de la habitación. De repente, la luz de la lámpara de techo se condensó. Los fotones, en lugar de dispersarse, se agruparon sobre la mesa, formando un holograma tridimensional de Hawkins. Era un mapa de luz azul neón, perfecto hasta el último detalle. ¡Santa mierda!, exclamó Dustin, acercándose para tocar la luz, solo para sentir un calor suave. Es Hawkins. Es Hawkins ahora mismo, corregí. Y esto, señalé un punto donde la luz azul se volvía roja y vibraba violentamente, es donde la membrana entre mundos está rota. El laboratorio. El primer movimiento. Sabía que, en la historia original, el Demogorgon acecharía la casa de los Byers esta noche.
También sabía que Barb moriría en la piscina de Steve si no intervenía. En mi vida anterior, odiaba ese momento. Ahora, tenía el poder de borrarlo. Will está vivo, le dije a Mike, mirando sus ojos llenos de desesperación. Pero no por mucho tiempo. El aire allí es tóxico, y hay algo cazándolo. Algo que no se detendrá. ¿Puedes traerlo de vuelta? Preguntó Mike, suplicante. Puedo hacer algo mejor. Puedo abrir un puente, pero necesito que Once me ayude a localizar su frecuencia exacta. Sus poderes son como una radio, los míos son como la antena que puede transmitir a través del espacio. Once sintió, aunque el miedo brillaba en sus ojos. Me acerqué a ella y puse mi mano sobre su hombro. Al contacto, sentí una descarga. Su mente era un caos de recuerdos de Brenner, tanques de aislamiento y dolor. Tranquila, le hablé directamente a su mente, sin usar cuerdas vocales. Yo estoy aquí, ya no eres una herramienta, eres un arma, y yo soy tu escudo. Sus ojos se abrieron de par en par. Nunca nadie le había hablado así. Por primera vez en su vida, el peso del mundo no recaía solo sobre ella. La intervención en el vacío. Decidí que era hora de probar hasta dónde llegaba mi control. Mientras los chicos discutían sobre walkie-talkies, me proyecté. No necesitaba un tanque de agua. Mi conciencia se expandió, saliendo de mi cuerpo en el sótano y volando a través de las calles de Hawkins a una velocidad molecular. Llegué a la casa de los Byers justo cuando las luces empezaban a parpadear rítmicamente. Joyce Byers estaba en el suelo, aterrorizada, mirando cómo la pared se estiraba como si fuera látex. El Demogorgon estaba intentando cruzar. No hoy, pensé, desde mi posición astral, pero con la fuerza de mi reencarnación, agarré la estructura misma del espacio-tiempo en ese pasillo. Sentí la piel de la bestia al otro lado, fría, húmeda, llena de dientes. El Demogorgon soltó un rugido que resonó en ambas dimensiones. En lugar de empujarlo, utilicé la transmutación atómica. Convertí la humedad de la pared en la que el monstruo se apoyaba en una barrera de tungsteno sólido, el metal con el punto de fusión más alto. La criatura se golpeó contra una superficie que no esperaba, y su portal se cerró con un chasquido sónico que rompió todas las ventanas de la sala. Joyce gritó, cayendo hacia atrás. Estaba a salvo por ahora. Regresé a mi cuerpo en el sótano con un suspiro profundo. Los chicos me miraban, paralizados. ¿Qué pasó?, preguntó Dustin. Te pusiste azul por un segundo, literalmente brillaste. Acabo de retrasar al monstruo, dije, sintiendo por primera vez un leve cansancio. Mi poder era inmenso, pero este cuerpo seguía siendo humano, o al menos lo parecía. Pero Brenner sabe que estoy fuera, y no enviará solo hombres con armas, enviará a todo lo que tiene. Me puse de pie, sintiendo la energía fluir de nuevo. Sabía que la siguiente parada era la piscina de los Arrington. No dejaría que el Upside Down se cobrara más víctimas inocentes. No en mi guardia. Mike, dije con firmeza, preparen sus bicicletas. Vamos a dar un paseo. Tenemos que salvar a una chica llamada Barb, y luego, iremos por Will. ¿Quién es Barb?, preguntó Lucas confundido. Alguien que no va a morir hoy, respondí, y por primera vez, una sonrisa fría apareció en mi rostro. Reencarnar en este mundo no era un accidente, era una corrección. Capítulo 4. La reescritura del destino. El aire frío de la noche mordía mis mejillas mientras pedaleábamos a toda velocidad por las calles apenas iluminadas de Hawkins. Los chicos se esforzaban por seguirme, sus pequeñas bicicletas apenas alcanzando la velocidad que mi telequinesis implícita me permitía mantener. Once, aferrada a la espalda de Mike, parecía más alerta, menos asustada, como si la adrenalina de nuestra misión le diera una nueva fuerza. ¿Estás seguro de que sabemos dónde está?, gritó Lucas, jadeando. Lo siento, respondí, no con mis oídos, sino con la conciencia expandida que me permitía sentir la distorsión del espacio-tiempo. El portal está en la casa de Steve Arrington, y hay una firma de energía, grande. El plan era arriesgado. Sabía que el Demogorgon se cebaría con Barb, arrastrándola al Upside Down. Mi objetivo era intervenir en el momento exacto, justo antes de que se la llevara. No quería matar a la criatura todavía, quería estudiarla, entender su biología extradimensional. Llegamos a la casa de Steve, una mansión iluminada con el brillo de la fiesta. La música retumbaba, y podíamos ver siluetas bailando en el interior. Pero nuestro objetivo estaba en el exterior. La piscina, dije, saltando de la bicicleta. Ahí es donde lo verán. Nos acercamos cautelosamente a la valla. Desde nuestra posición, podíamos ver a Barb sentada al borde de la piscina, su rostro reflejando el aburrimiento y la resignación. Estaba sola, esperando a Nancy.
El momento perfecto para el monstruo. La sombra en la piscina. De repente, las luces de la piscina comenzaron a parpadear. El agua se agitó, no por el viento, sino por algo debajo de la superficie. Barb, molesta, se giró para mirar. Fue entonces cuando el Demogorgon emergió. Su cabeza se abrió como una flor carnívora, revelando capas de dientes afilados. Su piel era viscosa y pálida, sus movimientos antinaturales y rápidos. Se abalanzó sobre Barb, la cual solo pudo emitir un grito ahogado antes de ser atrapada por sus garras. No, gritó Mike, a punto de saltar la valla. Espera, detuve a Mike con mi mano extendida. No iba a permitir que se pusiera en peligro. En ese momento, mis ojos se encendieron con una luz azul. La furia y la determinación me llenaron. Este era mi momento de corregir el pasado. El Demogorgon ya estaba arrastrando a Barb hacia el portal acuático que se abría en el fondo de la piscina. Pero antes de que pudiera completar su movimiento, liberé un pulso de energía psíquica pura. No fue una explosión telequinética, fue una alteración de la masa y la gravedad. El Demogorgon se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al cemento. Sus garras se aflojaron, y Barb cayó de nuevo al borde de la piscina, tosiendo y aterrada. La criatura rugió, no con sonido, sino con una vibración gutural que resonó en el aire. Se giró hacia mí, sus pétalos, dentados buscando una amenaza. No eres más que un parásito, criatura, dije, mi voz amplificada, reverberando en el aire. Y este mundo no es tu buffet. 11, a mi lado, también estaba proyectando su poder. Sus ojos estaban cerrados, y una fina línea de sangre comenzó a formarse bajo su nariz. Juntas, nuestras mentes crearon una barrera. El Demogorgon luchó, pero no pudo moverse. Sabía que no podía mantenerlo así indefinidamente sin agotar a 11, y no quería matarlo todavía. Quería enviar un mensaje. Concentré mi energía. En lugar de empujar, tiré de las fibras del espacio-tiempo que formaban su cuerpo. El Demogorgon gimió. Sus formas distorsionadas comenzaron a retroceder, no por su voluntad, sino por la mía. Estaba forzándolo a regresar a su propia dimensión. El portal en la piscina, que antes era una puerta abierta, comenzó a cerrarse. La criatura luchó desesperadamente, sus garras intentando aferrarse a este mundo, pero yo era la entropía misma. Yo era el orden y el caos. Con un último y poderoso tirón mental, el Demogorgon fue absorbido por completo de nuevo a su dimensión. El portal se cerró con un chasquido que hizo vibrar el agua de la piscina, y luego, todo volvió a la normalidad. Las luces parpadearon una última vez y se estabilizaron. La música seguía sonando en la casa. Barb, temblorosa, se arrastró lejos del borde de la piscina, sus ojos llenos de horror. Las consecuencias de la intervención. Corrimos hacia ella. Mike y Dustin la ayudaron a levantarse. Estaba empapada y en shock, pero viva. ¿Qué fue eso?, balbuceó Barb. Su voz temblaba. Un monstruo, tartamudeó Mike, pero él lo hizo retroceder. Barb nos miró con ojos amplios y aterrorizados, deteniéndose en mí. Sus ojos se fijaron en la sangre que ahora goteaba de la nariz de 11, y luego en la energía residual que aún brillaba faintly alrededor de mis manos. No se lo digas a nadie, Barb, dije, mi voz grave, por tu propia seguridad, y por la de todos los demás. Ella solo asintió, demasiado asustada para discutir. Sabía que no revelaría lo que había visto, al menos no de inmediato. El trauma la silenciaría por un tiempo. 11 se desplomó un poco, agotada. La cogí antes de que cayera al suelo. Su poder era impresionante para una niña, pero mi intervención había intensificado el esfuerzo requerido por parte de ella. Está bien, dije, mirándola. Buen trabajo, 11. Ella me miró con una sonrisa débil, luego sus ojos se cerraron y cayó inconsciente en mis brazos. Los chicos me miraron con asombro, respeto y algo de miedo. Había salvado a Barb, algo que nadie había podido hacer. Había reescrito un pequeño, pero significativo, capítulo de su historia. ¿Ahora qué?, preguntó Dustin, su voz aún temblaba. Ahora vamos a buscar a Will, dije, ajustando a 11 en mis brazos. Pero esta vez, no jugaremos a la defensiva. Vamos a atacarlos en su propio terreno. Miré hacia la oscuridad del bosque, sabiendo que el laboratorio ya habría detectado la anomalía. Brenner sabría que algo más grande que 11 estaba suelto. El juego de ajedrez había terminado. Había levantado el tablero. Capítulo 5. La incursión y el despertar de la entropía. Llevamos a Barb a la seguridad de la casa de los Wheeler, usando las sombras y mi capacidad para distorsionar las ondas de luz para volvernos invisibles a los ojos de cualquier patrulla nocturna. Una vez allí, la dejamos con Nancy,
quien acababa de salir a buscarla. La confusión y el alivio de Nancy fueron genuinos, pero no me detuve a dar explicaciones. No había tiempo. Regresamos al sótano. Once se había despertado, aunque todavía se veía pálida. Sus ojos me buscaban constantemente, como si yo fuera el único faro de estabilidad en su mundo caótico. Brenner sabe, dijo Once, su voz un hilo de seda. Él viene. Lo sé, respondí, sentándome en medio de la mesa donde el mapa holográfico de Hawkins todavía parpadeaba débilmente. Pero él espera que nos escondamos. Espera que Once se agote y que yo sea solo un error en sus cálculos. No sabe que soy el error que va a borrar su ecuación. El plan de incursión. Los chicos me rodeaban. Mike, Lucas y Dustin estaban inusualmente callados. Habían visto a un monstruo de pesadillas ser doblegado por mi voluntad y a una amiga ser salvada de la muerte segura. Ya no era el chico raro del bosque, era su general. Will está en la versión del Upside Down de su propio fuerte, el Castillo Byers, dije, señalando un punto en el bosque del mapa de luz. Pero el aire allí lo está matando. Cada segundo que pasa, las esporas están colonizando sus pulmones. ¿Cómo entramos?, preguntó Lucas. El portal está en el laboratorio, y está lleno de guardias. No vamos a usar su portal, dije con una sonrisa gélida. Vamos a fabricar el nuestro. Dustin soltó un sonido entre un hipo y una risa. ¿Fabricar un portal? Eso requiere una cantidad de energía equivalente a la potencia de una estrella colapsando en miniatura, completé. O, simplemente, alguien que sepa cómo doblar el espacio sin romperlo. Me puse de pie. Mike, necesito que cuides a Once. Su mente es el ancla. Mientras yo esté dentro, ella tiene que mantener la frecuencia de este mundo abierta. Dustin, Lucas, quiero que vigilen la radio. Si escuchan estática pesada o una voz que no suena humana, es Brenner intentando interferir mi señal. El puente de cristal. Salimos al patio trasero. La noche estaba en calma, pero el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta eléctrica. Me concentré en un punto en el vacío del aire, a unos 2 metros del suelo. En mi vida anterior, había leído sobre física cuántica por pura curiosidad. Ahora, esa curiosidad era una herramienta quirúrgica. Visualicé la membrana entre las dimensiones no como una pared, sino como una sábana de seda. Solo necesitaba deslizar un dedo por el tejido. Extendí mi mano derecha. Mis venas comenzaron a brillar con un color azul cobalto, pero no solo en mi brazo, sino a través de mi cuello hasta llegar a mis ojos. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Aperiatur, susurré, una palabra que simplemente me vino a la mente, cargada de intención. El aire se rasgó, literalmente. No fue un agujero de materia orgánica y pegajosa como el del laboratorio. Fue una fractura limpia, geométrica, como un cristal roto suspendido en el aire. A través de ella, se podía ver el bosque de Hawkins, pero bañado en una luz gris ceniza, con partículas flotando en el aire y rayos rojos cruzando el cielo perpetuamente oscuro. Es horrible, murmuró Mike, retrocediendo. Es el reino de la entropía, dije. Once, dame tu mano. Ella se acercó y entrelazó sus dedos con los míos. Sentí su miedo, pero también su resolución. Le transmití una parte de mi calma, una frecuencia de energía pura que hizo que su sangrado nasal se detuviera instantáneamente. Quédate aquí con ellos, le dije. Mantén este cristal abierto. Si se cierra mientras estoy dentro, quedaré atrapado en el flujo temporal. No dejes que nadie se acerque. Vuelve, dijo ella, y por primera vez, me abrazó. Fue un abrazo breve, pero cargado de una gratitud que ninguna palabra podría expresar. El descenso al abismo. Crucé el umbral. La sensación fue como sumergirse en nitrógeno líquido. El frío no era solo ambiental, era un frío que intentaba absorber la energía de mi alma. Mis pulmones se llenaron instantáneamente del aire rancio y cargado de esporas del Upside Down. Purificación, pensé. Creé una burbuja de oxígeno ionizado a mi alrededor. Las esporas que intentaban entrar en mi radio de acción simplemente se desintegraban en chispas blancas. Caminé por el bosque gris. Los árboles aquí estaban cubiertos de una sustancia membranosa que latía como un corazón lento. Podía sentir a las criaturas, no solo a uno, sino a docenas de Demogorgons y cosas más pequeñas moviéndose entre las sombras, pero no se acercaban. Sentían la radiación que mi cuerpo emitía. Para ellos, yo era como un sol pequeño caminando por su mundo de sombras. Me temían. Llegué al Castillo Byers. La estructura de madera estaba podrida, cubierta de enredaderas negras que se movían con voluntad propia. En el centro de la ruinosa cabaña, vi una figura pequeña y acurrucada. Will, llamé. Mi voz sonó extraña en este mundo,
como si tuviera eco en varias capas de tiempo. El niño levantó la cabeza. Estaba pálido, con ojeras profundas y los labios azulados. Me miró con terror, pensando que era otra alucinación o un nuevo truco del monstruo. ¿Eres un ángel?, preguntó con voz quebrada. No, Will, soy Caleb, dije, arrodillándome frente a él. Y he venido a sacarte de este basurero. Lo toqué y sentí el frío que lo consumía. No solo lo levanté físicamente, envolví su cuerpo en un campo de fuerza protector que comenzó a filtrar las toxinas de su sangre. Pero entonces, el cielo cambió, los rayos rojos se volvieron negros. La tierra bajo mis pies rugió con una furia que no pertenecía a un animal, sino a la dimensión misma. El azotamente se había percatado de mi presencia. Una sombra gigantesca, de kilómetros de altura, comenzó a formarse en el horizonte, extendiendo sus extremidades de tormenta hacia mi posición. Así que tú eres el dueño de este lugar, dije, mirando a la tormenta viviente mientras cargaba a Will. Lástima que hayas elegido pelear con alguien que entiende que tu existencia es solo una fluctuación estadística que estoy a punto de corregir. El suelo estalló y cientos de enredaderas surgieron de la tierra para atraparnos. Pero yo no corrí, me quedé firme, esperando el impacto, con un plan que haría que el laboratorio de Hawkins pareciera un juego de niños. Capítulo 6. El primer choque con la conciencia superior. El suelo temblaba. Las enredaderas que emergían de la tierra no eran simples plantas, eran tentáculos gruesos y segmentados, con pequeñas bocas dentadas en sus puntas, buscando atraparnos. El azotamentes no era solo una tormenta, era la manifestación consciente de la entropía de esa dimensión, y estaba furioso. Había invadido su santuario. Will se aferraba a mí, tembloroso, sus pequeños ojos fijos en el horror que se alzaba ante nosotros. Mi burbuja protectora lo mantenía a salvo del aire tóxico, pero no del terror. No te preocupes, Will, le dije, mi voz extrañamente tranquila a pesar del caos. Esto es solo el saludo de bienvenida. Levanté mi mano libre. Sentí la energía de las enredaderas, su composición molecular, carbono, agua, azufre. Elementos orgánicos simples. Dispersión atómica, pensé. Una onda de energía azul cobalto salió de mi mano. Las enredaderas, antes de alcanzarme, se desintegraron en una nube de polvo inerte que se disipó en el aire viciado del Upside Down. No las quemé ni las corté, simplemente deshice su estructura fundamental, convirtiéndolas en nada. El azotamentes, esa sombra colosal en el cielo, soltó un rugido telepático que resonó en mi mente, una mezcla de dolor, sorpresa y rabia. No era un rugido de animal, era el grito de una inteligencia cósmica que se sentía desafiada. Intruso, aniquilación. La presión gravitacional sobre nosotros aumentó exponencialmente. Los árboles cercanos se doblaron y crujieron, sus estructuras corruptas colapsando sobre sí mismas. Pequeñas rocas y detritos flotaron en el aire, atraídos hacia la sombra como si fuera un agujero negro en miniatura. ¿Aniquilación?, respondí en voz alta, dirigiéndome al cielo tormentoso. Eso es lo que yo hago contigo, la escala del poder. Sabía que no podía derrotar a las azotamentes en su propio terreno con solo la fuerza bruta. Era demasiado grande, demasiado inherente a la estructura de esa dimensión. Pero podía herirlo. Podía hacerle entender que yo era una fuerza a tener en cuenta. Enfocándome en el punto donde 11 estaba manteniendo nuestro portal abierto, un faro de luz en la oscuridad, me moví. No caminé, no corrí. Utilicé la teletransportación cuántica. En un instante, el espacio entre nosotros se comprimió, y nos materializamos a unos 100 metros de donde estábamos, más cerca de la salida. Will soltó un grito ahogado de sorpresa. El azotamente se detuvo, su sombra pulsando con furia. Nunca antes se había encontrado con algo que pudiera manipular el espacio de esa manera. Decenas de Demogorgons, que habían estado acechando entre los árboles, finalmente se lanzaron. Sus rugidos resonaron. Eran los soldados de la entidad superior, y venían a protegernos de su padre. Están por debajo de mi preocupación, dije. En lugar de atacarlos directamente, hice algo que ningún otro ser del Upside Down había presenciado. Extendí mis manos y comencé a reestructurar el entorno. La tierra bajo los Demogorgons, la misma tierra que era parte de la conciencia de las azotamentes, comenzó a transformarse. Se volvió inestable, fluida, como arenas movedizas de color gris. Las criaturas cayeron en ella, sus patas se hundieron, luchando desesperadamente por salir. Era como si el suelo mismo se hubiera vuelto contra ellos. El azotamentes rugió de nuevo, un grito de dolor y confusión. Estaba perdiendo el control de su propia realidad.
La retirada táctica. Mi objetivo no era la destrucción total, sino la liberación de Will. Ya había demostrado mi punto. La entidad más grande ahora sabía que no era una simple presa. A la salida, dije, sintiendo el tirón del portal creado por 11. Corrí, o más bien, me deslicé por el terreno inestable, con Will a salvo en mis brazos. Los Demogorgons atrapados gruñían y luchaban. Otros, más cautelosos, se mantenían a distancia, sin atreverse a acercarse a la anomalía ambulante que era yo. Llegamos al cristal, la fisura brillante que aún se mantenía abierta. Los chicos estaban al otro lado, sus rostros tensos por la espera. 11, aunque exhausta, mantenía sus manos extendidas, una línea de sangre fresca corriendo por su nariz. «¡Están vivos!», gritó Mike con alivio. Crucé el umbral de regreso a Hawkins. El aire fresco y limpio de Indiana era un alivio palpable después del miasma del Upside Down. Una vez que estuve completamente fuera, el cristal se cerró de golpe con un sonido metálico, dejando solo una ligera distorsión en el aire. Solté a Will. El niño cayó al suelo, respirando profundamente el aire puro, tosiendo. Estaba débil, pero vivo, vivo. Los chicos corrieron hacia Will, abrazándolo. Habían visto lo imposible, y yo lo había logrado. Pero la victoria no era completa. Mis ojos se dirigieron a 11. Estaba pálida, sus rodillas cedieron. La tomé en mis brazos. Había puesto una tensión inmensa en su mente al mantener el portal abierto mientras yo desataba mi poder. «Gracias, 11», dije, y por primera vez, ella sonrió una sonrisa genuina, sin miedo. El próximo capítulo. En la distancia, el sonido de helicópteros. Brenner. El azotamentes había probado una pizca de mi poder. Brenner estaba a punto de probar la fuerza completa de mi ira. Ahora que Will está a salvo, dije, mirando el cielo oscuro con resolución, es hora de ocuparnos de los humanos que creen que pueden jugar con dimensiones. Capítulo 7. El colapso de la Torre de Marfil. El rugido de los helicópteros sobre el bosque de Hawkins no era solo un sonido, era una vibración metálica que cortaba la paz de la noche. Will estaba a salvo, pero su cuerpo aún vibraba con el frío del Upside Down. Lo llevamos rápidamente al cobertizo de los Wheeler, un lugar que pronto se convertiría en el centro de mando de una guerra que el gobierno de los Estados Unidos no estaba preparado para librar. «Vienen por nosotros», dijo Mike, asomándose por la ventana con terror. Las luces de búsqueda de los helicópteros barrían el vecindario. «Caleb, no podemos pelear contra un ejército». Miré a Mike y luego a 11, que recuperaba el color lentamente. «Ellos no son un ejército, Mike. Son solo hombres con juguetes de metal», respondí. Mi voz no tenía rastro de miedo, solo una fría resolución. «Han pasado años tratando de convertirnos en armas. Es hora de que vean lo que sucede cuando el arma decide quién es el enemigo». La barrera de eventos. Salí al patio trasero. Podía sentir el despliegue, camiones blindados bloqueando las salidas de la calle, agentes de la NSA rodeando la propiedad. Brenner estaba allí, lo sentía. Su firma mental era inconfundible, una mezcla de ambición desmedida y una curiosidad científica desprovista de toda ética. Extendí mis manos hacia los lados. No cerré los ojos, quería ver cómo el mundo se doblaba ante mi voluntad. «Aislamiento espacial», decreté mentalmente. A un radio de 500 metros alrededor de la casa de los Wheeler, el aire comenzó a brillar con una luz ultravioleta casi imperceptible. Creé una burbuja de discontinuidad temporal. Para el mundo exterior, la casa y todo lo que contenía simplemente dejaron de existir visual y físicamente. Las balas o misiles que dispararan simplemente rodarían por la superficie de la burbuja y saldrían por el otro lado sin tocar nada. «¿Qué has hecho?», preguntó Dustin, saliendo al porche y viendo cómo un helicóptero pasaba, a través de donde debería estar el árbol del patio, sin chocar. «He puesto esta casa en un bolsillo del tiempo», expliqué. «Estamos a salvo aquí, pero yo no me voy a quedar a esperar». El enfrentamiento directo. Sin mediar palabra, me elevé. No fue un vuelo torpe, fue una manipulación de la gravedad gravitatoria que me impulsó hacia el cielo como un proyectil. Atravesé mi propia barrera y aparecí de la nada justo frente al helicóptero principal, donde Brenner observaba a través de unos binoculares de visión nocturna. La expresión en su rostro cuando me vio flotando a pocos metros de la cabina, sin apoyo y con los ojos ardiendo en un azul cegador, fue la mayor recompensa de mi nueva vida. Por primera vez en décadas, el padre tenía miedo. «Fuego», gritó Brenner por la radio. Los artilleros de los helicópteros laterales abrieron fuego con ametralladoras pesadas. Miles de balas de calibre .50 rasgaron el aire. En mi vida anterior, esto habría sido el fin. Aquí,
Era cámara lenta. Utilicé la inversión de vector. Las balas no solo se detuvieron, sino que absorbieron la energía cinética del impacto y se convirtieron en pequeños proyectiles de plasma caliente. Con un movimiento de muñeca, las envié de regreso, no a los hombres, sino a los motores de los helicópteros. En segundos, las máquinas comenzaron a fallar y a descender en llamas, controladas por mi telequinesis para que aterrizaran en campos vacíos, lejos de las casas. No quería una masacre de soldados que solo seguían órdenes, quería al arquitecto del dolor. El juicio de Brenner. Descendí lentamente hasta el centro de la carretera donde el convoy de Brenner se había detenido. Los agentes bajaron de los vehículos, apuntándome con todo lo que tenían. Brenner bajó del coche principal, su rostro pálido pero manteniendo su fachada de control. Caleb, dijo, intentando usar ese tono paternal y manipulador, estás cometiendo un error. Eres un recurso nacional. El mundo necesita tu poder para ganar la guerra contra lo que hay al otro lado. El mundo no necesita tu ayuda para morir, Brenner, respondí, caminando hacia él. Cada paso que daba hacía que el asfalto bajo mis pies se agrietara y se elevara. Tú abriste la puerta por curiosidad, yo la cerré por necesidad. Pero antes de terminar con el Upside Down, voy a terminar contigo. No puedes matarme, sonrió él, con una arrogancia suicida. Soy el único que sabe cómo estabilizar tu fisiología. Sin mis sueros, tu cerebro se freirá en una semana por el exceso de energía. Me detuve a 1 metro de él. Los guardias intentaron disparar, pero sus armas simplemente se desintegraron en sus manos, convirtiéndose en arena fina. Eso es lo que le dijiste a Once para mantenerla sumisa, dije, y mi voz resonó como un trueno en sus mentes. Pero yo no soy Once. Yo soy un error de sistema que ha cobrado conciencia. No necesito tus sueros porque yo controlo mis células a nivel cuántico. Puse mi mano sobre su pecho. No lo golpeé, simplemente le mostré una milésima de segundo de la visión de la entropía. Le mostré el fin del universo, el vacío absoluto donde no hay luz, ni calor, ni conciencia. Brenner cayó de rodillas, gritando sin sonido. Su mente, tan orgullosa de su intelecto, no pudo procesar la inmensidad del vacío que le mostré. No lo maté físicamente, pero borré cada recuerdo, cada pizca de su personalidad. Lo dejé como una cáscara vacía, un hombre sin pasado ni futuro. El nuevo orden. Miré a los agentes restantes. Estaban paralizados, viendo a su líder reducido a nada por un niño que apenas aparentaba 12 años. Vuelvan a Washington, dije, y mi voz se transmitió a través de todos sus sistemas de radio simultáneamente. Digan a sus superiores que Hawkins es territorio protegido. Si vuelven, no habrá advertencias. Si intentan tocar a Once o a los Bayers, borraré el laboratorio y a todos los involucrados de la existencia. Literalmente, los vehículos dieron media vuelta en un silencio sepulcral. Regresé a la casa de los Wheeler. La barrera desapareció y el mundo volvió a la normalidad. Los chicos me esperaban en el porche. Once me miró y, por primera vez, no vio a un compañero de experimentos, sino a un guardián. Se acabó, dije, aterrizando suavemente. Brenner ya no es un problema. ¿Y ahora qué? Preguntó Will, que había salido del cobertizo, viéndose mucho mejor gracias a mi tratamiento celular. Ahora, dije, mirando hacia el horizonte donde la tormenta del Upside Down todavía acechaba en la otra dimensión, vamos a ir a la raíz del problema. El azotamentes cometió el error de intentar reclamar este mundo. Es hora de reclamar el suyo. Capítulo 8. La forja de un nuevo mundo. Después de la caída de Brenner, Hawkins experimentó un silencio sepulcral. Las autoridades gubernamentales, aterrorizadas por lo que habían presenciado en la carretera, declararon la ciudad como zona de cuarentena biológica para justificar su retirada masiva. Pero yo sabía que no era el fin. El azotamentes, herido en su orgullo de Mentionel, estaba acumulando energía. Nos reunimos en el sótano de Mike, pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no eran niños jugando a ser héroes, eran testigos de la génesis de un dios. No podemos simplemente esperar a que el azotamentes ataque de nuevo, dije, mientras manipulaba una esfera de energía pura entre mis manos, usándola para iluminar la habitación. Él es una mente colmena. Cada Demogorgon, cada enredadera, es una neurona de su cerebro. Mientras esa dimensión exista como está, este mundo estará en peligro. ¿Quieres destruir todo un mundo? Preguntó Dustin, asombrado. Eso es teóricamente imposible. La masa de una dimensión no puede simplemente desaparecer. No voy a destruirla, Dustin, respondí, mirándolo con mis ojos que aún conservaban un tinte azulado. Voy a terraformarla.
Voy a sobreescribir el código del Upside Down con el código de nuestra realidad, el nexo mental. Para hacer esto, necesitaba un amplificador. Mis poderes eran vastos, pero la escala de una dimensión entera requería una conexión profunda. Miré a 11. C. Necesito que seas mi puente. Tu capacidad para localizar mentes es única. Si tú encuentras el núcleo de las otamentes, yo puedo inyectar mi energía de entropía inversa directamente en su centro. 11 asintió sin dudarlo. Juntos, dijo ella, tomando mi mano. Senté a todos en un círculo. Lucas, Dustin, Mike, Will y Nancy. Ellos serían mi anclaje a la humanidad. En los fanfics que recordaba de mi vida pasada, el protagonista solía volverse frío y distante al volverse tan fuerte. Yo no quería eso. Necesitaba su amistad, sus emociones mundanas, para recordar por qué valía la pena salvar este lugar. La batalla en el plano astral. Cerramos los ojos. Utilicé mi poder para proyectar nuestras conciencias, no solo la de 11 y la mía, sino la de todo el grupo, a una versión segura del plano astral. ¡Wow!, exclamó Lucas. Estábamos flotando en un vacío estrellado, pero bajo nosotros se extendía el Upside Down como una red de tumores negros y rojos. De repente, una sombra gigantesca oscureció las estrellas astrales. El azotamente se manifestó. Ya no era solo una nube, tomó una forma más definida, una araña titánica hecha de tormentes y odio. Sus ojos, miles de ellos, se fijaron en nosotros. Pequeños tellas, luz quebrada. El vacío os consumirá. La voz de la entidad retumbó en nuestras almas, intentando quebrantar nuestra voluntad. Tu vacío es solo falta de información, le respondí, mi forma astral brillando como una supernova. Y yo traigo la actualización, la transmutación de Mensienel. Extendí mis brazos y comencé el proceso. Fusión cuántica, decreté. Utilicé a 11 como una lente. Mi energía pasó a través de ella, purificándose y enfocándose. Los chicos, tomados de las manos, formaron un circuito de voluntad humana pura. El azotamentes lanzó sus rayos negros, pero chocaron contra un escudo de luz que se alimentaba de la lealtad y el amor que estos amigos se tenían. Empecé a cambiar la frecuencia vibratoria de la dimensión oscura. En el plano astral, vimos como las enredaderas negras comenzaban a volverse blancas, luego transparentes y finalmente se convertían en flores de cristal que emitían luz propia. El aire tóxico empezó a cargarse de oxígeno puro y fragancias de bosques antiguos. El azotamentes gritó. Su cuerpo de sombra comenzó a fragmentarse. No lo estaba matando, lo estaba convirtiendo. Estaba transformando una conciencia depredadora en una conciencia protectora. Estaba formateando el disco duro de una dimensión. Está funcionando, gritó Will, sintiendo como la última conexión oscura en su cuello se disolvía en luz. Sin embargo, el esfuerzo era colosal. Mi cuerpo físico en el sótano de Mike comenzó a levitar, rodeado de rayos que amenazaban con desintegrar la casa. Sentí la presión en mis sienes. Estaba forzando las leyes de la física más allá de su punto de ruptura. Resiste, Caleb. La voz de Mike llegó a través del nexo. No te dejes ir. Esa simple frase me ancló. No era un dios de la entropía, era un chico que quería tener una vida normal con sus amigos. Con un último empujón de voluntad, liberé una ráfaga de energía que iluminó toda la ciudad de Hawkins, incluso en el mundo real. Durante un segundo, la noche se convirtió en día, el amanecer de un nuevo Hawkins. Cuando abrimos los ojos, estábamos de vuelta en el sótano. Estábamos todos exhaustos, sudorosos y temblando, pero vivos. Salimos al exterior. Eran las 4 de la mañana. Miré hacia el bosque. La sensación de maldad, esa presión constante que sentíamos desde que Will desapareció, se había esfumado. El portal en el laboratorio no se había cerrado, se había estabilizado. Ya no es el mundo del revés, dije, sintiendo la nueva armonía de la tierra. Es un santuario, pero en el fondo de mi mente, un pequeño rastro de la conciencia original del azotamente susurró algo que me heló la sangre. Él no era el único. Había otras dimensiones, otras mentes, allá afuera que habían notado mi estallido de poder. Había salvado a Hawkins, pero acababa de poner a la Tierra en el mapa de potencias interdimensionales. Caleb, dijo 11, mirando al cielo. ¿Qué es eso? Una luz roja, diferente a la de las azotamentes, comenzó a parpadear en el espacio profundo. Algo mucho más antiguo que el Upside Down estaba mirando hacia nosotros. Capítulo 9. El eco del vacío estelar. El resplandor rojo en el cielo nocturno no era un fenómeno atmosférico. Era una herida en la realidad, pero a diferencia del Upside Down, esta no era orgánica. No había enredaderas, ni humedad, ni vida corrupta.
Era un vacío geométrico, una presencia fría que se sentía como el silencio absoluto entre las estrellas. No es el azotamentes, susurró Once, apretando mi mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus poderes, ahora refinados por nuestro vínculo, le permitían sentir la diferencia. Nada, es el final. Se llaman los observadores del límite, dije, aunque no sabía de dónde venía ese conocimiento. Mi cerebro de reencarnado estaba procesando datos que mi yo anterior nunca poseyó. En cada universo donde alguien alcanza el nivel de entropía cero, ellos intervienen para evitar que el equilibrio se rompa. Los chicos me miraron con una mezcla de reverencia y terror. Ya no veían al niño que jugaba con latas de refresco. Veían al ser que acababa de convertir una dimensión infernal en un paraíso de cristal y que ahora hablaba de conceptos cósmicos como si fueran el clima. El dilema del héroe. La luz roja se intensificó. En el centro de Hawkins, justo sobre el antiguo laboratorio, el espacio comenzó a plegarse sobre sí mismo. No era un portal, era una singularidad. Estaba absorbiendo la luz, el sonido y, eventualmente, absorbería toda la materia del planeta para limpiar la anomalía que yo representaba. Caleb, tienes que detenerlo, dijo Mike, dando un paso adelante. Si tú pudiste con ese monstruo araña, puedes con esto. No es tan simple, Mike, respondí, mi voz vibrando con una frecuencia que hizo que los vidrios de las casas cercanas estallaran en polvo fino. Para detener una singularidad de equilibrio, tengo que dejar de ser Caleb. Tengo que disolver mi conciencia en el tejido del multiverso. Si lo hago, dejaré de existir como la persona que conocen. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Dustin bajó la cabeza, Lucas apretó los puños y Will, que tanto había sufrido, simplemente me miró con tristeza. Siempre hay un precio, ¿verdad?, murmuró Will. Miré a Once. Ella no lloraba. Su rostro estaba tenso, analizando la energía que emanaba de mí. Ella entendía mejor que nadie que yo era un fuego demasiado grande para una chimenea tan pequeña como este mundo. No te vayas, dijo ella, su voz rompiéndose. No me voy porque quiera, me voy porque soy el único que puede sostener el cielo mientras ustedes viven bajo él. El ascenso final. Me elevé hacia la singularidad. A medida que subía, mi cuerpo humano comenzó a desmoronarse. La piel pálida dio paso a una estructura de luz pura. Mis ropas se quemaron, reemplazadas por una armadura de energía cinética que pulsaba al ritmo del corazón del universo. A medida que me acercaba al centro del vórtice rojo, el tiempo empezó a comportarse de manera errática. Vi fragmentos de mi vida anterior, el hospital, los libros, las películas de Stranger Things. Vi fragmentos de lo que pudo ser yo creciendo con los chicos, yendo al baile de graduación con Once, viviendo una vida normal en Indiana. Es un sacrificio aceptable, pensé. Entré en la singularidad. El dolor fue indescriptible. Era como si cada átomo de mi ser fuera estirado a lo largo de eones. Allí, en el centro de la nada, los vi, figuras colosales de luz blanca, sin rostro, observándome desde dimensiones superiores. Anomalía detectada, tronó una voz que no era sonido, sino pura información. El equilibrio debe ser restaurado. Tu poder sobrepasa la capacidad de este plano. Yo no soy una anomalía, respondí, expandiendo mi voluntad hasta que la singularidad roja comenzó a volverse azul. Soy la voluntad de este plano, y este mundo no será borrado solo porque ustedes temen lo que no pueden controlar. La batalla de las voluntades. No usé mis manos, usé mi historia. Proyecté cada recuerdo de los chicos, cada momento de valentía de Joyce, cada sacrificio de Happer. Inyecté la humanidad en la lógica fría de los observadores. Utilicé la sinfonía multidimensional. Cada nota era una vida que yo había salvado. Barb, Will, los habitantes de Hawkins. Mi poder de Once, aumentado 1.000.000 de veces, se convirtió en una red que envolvió la singularidad. Si quieren llevarse este poder, grité al vacío, tendrán que llevarse mi conciencia con él. Pero el mundo se queda. El mundo se queda. Hubo una explosión de luz que se vio en todo el sistema solar. En la Tierra, los habitantes de Hawkins vieron cómo el cielo nocturno se convertía en un caleidoscopio de colores imposibles. La singularidad colapsó, no en un agujero negro, sino en una lluvia de estrellas fugaces que bendijeron la Tierra, el vacío y la promesa. Cuando la luz se desvaneció, el cielo volvió a ser negro. La amenaza había desaparecido, pero yo ya no estaba allí. En el patio de los Wheeler, los chicos miraban hacia arriba, buscando desesperadamente una señal. Una pequeña pluma de luz azul descendió lentamente y se posó en la mano de Once. No era materia, era una llave.
Una conexión directa conmigo, donde quiera que mi conciencia residiera ahora. Se ha ido, susurró Dustin, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No, dijo Once, cerrando su mano sobre la luz azul. Una pequeña gota de sangre corrió por su nariz, pero esta vez no era por esfuerzo, sino por la intensidad de la conexión. Él es el aire, él es el suelo, está en todas partes ahora. Miraron hacia el bosque. El portal al nuevo santuario brillaba con una paz eterna. Caleb había ganado. Había salvado el mundo de los monstruos, de los hombres y de los mismos dioses. Pero en el rincón más profundo del multiverso, en una dimensión que nadie conocía, mis ojos se abrieron de nuevo. Ya no era un niño de 12 años. Era algo nuevo. Capítulo 10. El guardián del mañana. Han pasado 10 años desde que el cielo de Hawkins se rompió y se volvió a tejer. La ciudad ya no es el pueblo soñoliento que solía ser. Gracias a la energía residual de la gran luz, como llaman los lugareños al evento del 83, Hawkins se ha convertido en un faro de prosperidad y maravillas tecnológicas. Pero para los que estuvimos en el sótano aquella noche, la tecnología no es más que un eco de lo que realmente sucedió. Mike es ahora un escritor de éxito. Sus historias sobre niños con poderes y dimensiones de cristal son famosas en todo el mundo, aunque todos creen que es pura ficción. Dustin es un físico teórico que ha revolucionado la comprensión de las cuerdas cósmicas. Lucas es el sheriff de la ciudad, asegurándose de que el secreto de Hawkins permanezca a salvo de miradas indiscretas. Y Will es el arquitecto del santuario, el nombre que ahora lleva el portal estabilizado, convertido en un jardín botánico interdimensional donde la vida florece en formas imposibles. El regreso del observador. Once, ahora llamada Jane, vive en la cabaña de Happer, en lo profundo del bosque. No necesita usar sus poderes para lo cotidiano, pero nunca ha dejado de sentir la llave de luz azul que dejé en su mano. Una tarde de noviembre, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos púrpuras, Jane sintió una vibración familiar. No fue una explosión ni un ruido ensordecedor. Fue el sonido de los átomos de la habitación cantando al unísono. Salió al porche. Allí, de pie bajo el mismo árbol donde nos conocimos, estaba una figura. Ya no era un niño de 12 años con un camisón de hospital. Parecía un joven de unos 20 años, vestido con ropas que parecían hechas de sombras y polvo estelar. Sus ojos seguían siendo ese azul infinito que contenía el nacimiento y la muerte de galaxias. Hola, Once, dije. Mi voz ya no era humana, era una armonía perfecta que resonaba en su mente y en el aire mismo. Caleb, susurró ella, con una sonrisa que iluminó su rostro adulto. No se sorprendió. Ella siempre supo que el tiempo era solo un concepto para mí. Has vuelto. Nunca me fui realmente, pero los observadores finalmente han aceptado que este mundo es una constante. Ya no intentarán borrarlo. Hawkins es libre para escribir su propio destino. La última lección de entropía. Caminamos juntos hacia el acantilado que daba a la cantera. Los chicos, ahora hombres, estaban allí, como si una premonición nos hubiera convocado. Mike, Dustin, Lucas y Will se detuvieron al verme. Hubo un momento de silencio absoluto, cargado de una década de preguntas, miedos y esperanzas. ¿Eres tú?, preguntó Dustin, ajustando sus gafas, con la misma curiosidad científica de siempre. Soy el recuerdo de Caleb, y soy la suma de todo lo que protegí, respondí, extendiendo mis manos. En lugar de fuego o rayos, de mis manos brotaron pequeñas esferas de luz que se integraron en cada uno de ellos. No eran poderes, sino una bendición de vida. Les otorgué la inmunidad a la enfermedad y una longevidad que les permitiría ver cómo la humanidad alcanzaba las estrellas. He visto el futuro, les dije, mientras mi forma física comenzaba a volverse translúcida de nuevo. He visto a la humanidad viajar por los portales que abrimos. He visto paz. Mi trabajo como sujeto cero ha terminado. ¿A dónde irás ahora?, preguntó Mike, con la pluma y la libreta siempre listas. Hay otros mundos, Mike, otras historias que han sido corrompidas, otros, Stranger Things, donde Once no sobrevive, o donde Brenner gana. Mi conciencia ahora es el anticuerpo del multiverso. Donde haya oscuridad injusta, habrá un Caleb para equilibrar la balanza. El cierre del círculo. Me acerqué a Will y puse una mano en su hombro. Fuiste el primero que salvé. Nunca olvides que tu valentía en aquel fuerte podrido fue lo que me dio la fuerza para enfrentar a un dios. Finalmente, miré a Once. Le di un beso en la frente, un gesto que congeló el tiempo por un instante eterno. Sigue enseñándoles a ser humanos, Jane. Ese es el poder más grande que existe. Con un destello final, mi forma se expandió. No hubo dolor,
solo una sensación de plenitud. Me convertí en una aurora boreal que cubrió todo Hawkins, un manto de protección invisible que duraría milenios. En los libros de historia, se hablaría de una década de milagros en un pequeño pueblo de Indiana. En los archivos secretos del gobierno, se hablaría del sujeto cero como el mayor fracaso y el mayor milagro de la ciencia. Pero para mis amigos, yo era simplemente el chico que cayó de las estrellas para recordarles que, incluso en un mundo de monstruos, nosotros somos los que decidimos quiénes somos. La reencarnación no fue un error del destino, fue el movimiento maestro del universo. Mi nombre es Caleb, soy el fin de la entropía, y esta es, finalmente, mi historia. Fin.